Sean bienvenidos a este relato de terror titulado Una noche de terror en urgencias. Comencemos. No se fueron. A la gente le da miedo ir a hospitales. Creen que ir a uno es la antesala para morir, una invitación para ponerse peor y en el mejor de los casos una vía directa a una deuda irremediable. Hay gente que incluso dice que los hospitales sirven para irse a morir. Sin embargo, eso no podría estar más alejado de la realidad. Es cierto que un buen porcentaje de pacientes que llegan a urgencias fallecen, pero no son todos, ni la mayoría, ni siquiera es un número considerable. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas caídas, cortaduras, intoxicaciones y padecimientos que ustedes se causaron tratamos? La respuesta es que muchas. Sin embargo, dentro de urgencias también existe un lugar que a los adictos de la adrenalina les gusta, que los urgenciólogos respetan y que es una pesadilla para cualquier persona que no sea del personal de salud: la sala de choque. Para resumirlo en palabras sencillas, es la zona donde llevan a los pacientes premortem, con pérdida importante de sangre o paro cardíaco, básicamente que están chupando faros. Si llega su familiar, amigo, conocido a esta sala, sí hay que preocuparse, y para mi suerte es el lugar donde ocurre esta primera historia. Era mi primer guardia en urgencias en este hospital, acomodándome con el sistema, conociendo a las enfermeras, acostumbrándome al humor de los adscritos, trabajando y evitando a toda costa la palabra prohibida, porque si hay algo que sé, es que un día sin movimiento trae sorpresas, y este no fue la excepción. Me encontraba con la cabeza metida en la computadora, acabando mi nota de ingreso y escuchando a mis dos compañeros lanzarse indirectas hasta que llegó el residente de cirugía, advirtiéndonos que el día pintaba para volverse caótico. Mi compañero se rió y le contestó que si acaso no había visto nuestra increíble sala de urgencias, con un paciente a punto de irse y otro ya vestido. Apenas cerró la boca mi compañero cuando el teléfono empezó a sonar. El residente de cirugía nos preguntó antes de contestar el teléfono que si conocíamos nuestros roles de choque. De lo que yo recuerdo es que a mí me tocaba dar compresiones. Levantó el teléfono y se le drenó el color de la cara. Chavos, atentos. Vienen 5 personas en estado de choque. Un camión se llevó a 2 coches y atropellaron a 2. El problema de la situación es que en la sala de choque solo habían 2 camas. Necesariamente teníamos que sacar a los más graves de los más graves, o mandar a los necesarios a quirófano, o adaptar las camas de críticos a choque. Estoy seguro de que el residente y mis compañeros pensaron lo mismo, porque un compañero rompió el silencio diciéndonos: no somos suficientes doctores, y el residente le contestó que así mejor, así tendríamos que hacer menos errores y ser más efectivos. Eran las 9 de la noche cuando llegó la primera persona involucrada en el accidente. Era el conductor del camión, un hombre de 52 años, no reactivo, y con una escala de coma de Glasgow de 8. Pérdida importante de sangre. Entró a la sala de choque. Empecé a contar mis compresiones. Le tomaron una gasometría, lo conectaron para ver su ritmo cardíaco. Era desfibrilable. Conectaron las paletas, nos pidieron que no tocáramos al paciente. Le dieron una carga. No reaccionó. Empecé de nuevo con las compresiones cuando se abrió la puerta de choque de golpe. El adscrito llegaba con otro paciente, una mujer de 31 años, conductora del coche que golpeó el tráiler. Fracturas expuestas. Estado de choque. El residente mayor pidió que nos dividiéramos. Yo seguí con las compresiones. Se escaneó el ritmo. Era desfibrilable. Nos separamos de la mesa. Dio la carga. El paciente no respondía. Entró el doctor de triaje advirtiéndonos que llegaría en unos minutos el siguiente paciente. A través de las heridas de Juan, el hombre que condujo el tráiler, había dejado de salir sangre. Las gasas estaban empapadas. Se habían acabado las compresas en el carro de choque para ese paciente. Bendita administración. Yo seguía concentrado en mi trabajo, en las compresiones, en no pensar, solo en la canción de los Bee Gees, y concentrarme en lo que hacía, cuando una enfermera me tocó el hombro y me dijo: ya déjalo, necesitamos la mesa y no podemos seguir intentándolo, somos muy pocos. La señora de la mesa de al lado estaba estabilizada y había entrado a cirugía. El siguiente paciente llegó, un hombre de 21 años que había sido golpeado en la carambola. Lo subimos a la mesa de choque, solo para comprobar que no tenía pulso, y tenía indicaciones de no realizar maniobras. Ya solo faltaban los 2 peatones que habían recibido el golpe del coche del joven. Era una señora de 39 años
y su hija de 11, que cruzaban la calle con el semáforo peatonal en verde. Llegaron. La niña tenía fracturas y golpes, pero se encontraba orientada, asustada y con la estabilidad suficiente para tomar un protocolo de trauma. Su madre estaba con pupilas asimétricas y con sangrado activo. La niña no quería dejar a su madre, y con justa razón. El pronóstico no se veía muy bueno. Mi tarea en esos momentos fue apoyar a que la niña fuera a rayos, que se dejara tratar, distraerla, para que no entrara ni viera la sala de choque, cuyo suelo había dejado de ser blanco y tenía una mezcla entre marrón y rojo. Y las paredes tenían manchas de sangre. Me quité los guantes con sangre, me lavé las manos, salí y el residente me dijo: no creo que la saquemos. Salí de la sala, vi a la niña en el primer ambiente, me presenté y le comenté que necesitábamos tomarle unas fotos a sus huesos, que necesitábamos que se acostara y una vez que llegáramos a la cama, que no se moviera. La llevé al servicio de imagenología, le pedí a los técnicos que me apoyaran, vi a la niña y estaba en estado de shock. Me preguntó por su mamá, me preguntó por su papá, me preguntó incluso por su abuela. Le sonreí y le dije que estaban preocupados por ella, que su padre había llegado y que había dicho que confiara en nosotros y que pronto la vería. Por suerte salió limpia la niña, raspaduras, cortadas, moretones, pero ningún hueso roto. Lamentablemente, ella seguía en la sala de rayos X cuando me informaron que su madre había fallecido. No sabía si debía decirle, no sabía qué hacer. Salió triste y diciéndome que había escuchado lo de su madre. Era la 1 de la mañana, con 2 pacientes en críticos, en camas de críticos y con pocos doctores. Dividimos los turnos para que al menos durmiéramos 1 hora. Mis compañeros estaban apagados. No hay palabras para describir el sentimiento de fracaso cada vez que un paciente fallece durante tu guardia. Sin duda, los fantasmas del hubiera podido se hacen presentes durante el resto del servicio. Había pasado a limpiar la sala de choque. No habían sonidos más que los monitores en el fondo y los llantos de una niña. El adscrito se retiró, luego los residentes y finalmente yo, como lo habíamos acordado. Para este punto eran las 3 de la mañana y supongo que olvidé decirles que por reglamento hablado de los adscritos y mis compañeros, cada vez que se usaba la sala de choque uno debía dormir dentro de ella, para que si se presentara otro paciente chocado, no tuviéramos que ir a buscarlo, sino que ya estaría en el lugar donde sería requerido. Prendí la luz. Había vuelto a ser blanca la sala. La mesa tenía nuevas cobijas y el carro de choque había estado lleno. Si hubiera llegado a esa hora, incluso hubiera creído que la guardia había sido sencilla y que la sala se había quedado como la había esperado, sin usarse. Apagué la luz, encendí la de mi celular y me acosté. Respiré hondo. Me aseguré de poner mis lentes, mi cartera y mi celular sobre una mesa que no fuera a ser utilizado en caso de que llegara un paciente. Puse la alarma para dentro de 1 hora y me recosté. Empecé a rezar y estaba tan cansado que el sueño me encontró cuando ni siquiera lo había empezado a buscar. No sé cuánto tiempo pasó, pero una sacudida me despertó. Sentí una mano sobre el hombro. Me desperté de golpe. La cama se empezó a mover. Miré a mi alrededor. A mi lado había un paciente, un hombre llorando. No podía creer que habían metido a un paciente a la sala de choque mientras yo estaba dormido y no me habían despertado. Me levanté, me dirigí a prender la luz, cuando a unos pasos del apagador me quedé inmóvil. El paciente recostado me preguntaba: ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué dejaron de intentarlo? ¿Acaso te cansaste? Tenía esposa e hijas. Me di la vuelta y la figura se empezó a levantar. Empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos. Yo empecé a retroceder y con la espalda apreté el apagador. La luz se encendió y no había nadie. Seguro estaba demasiado cansado. Seguro no había salido por completo del estado de sueño. Y los sucesos de hoy me pegaron más de lo que pensaba. Tomé mi celular. Había dormido apenas 20 minutos. Intentaría dormir de nuevo. Apagué la luz y otra figura apareció. Prométeme que cuidarás a mi hija. ¿Qué le dirás a su padre? Dile que íbamos caminando, que solo buscábamos pan, que solo buscábamos algo para cenar. Queríamos darle una sorpresa. Había chocolate caliente, y ahora no siento ni las manos. Era una mujer. Lloraba e intentaba levantarse, pero no podía. No podía ver más que su figura. Me asusté y encendí la luz de nuevo. La sala estaba vacía. Para este punto, lo más lógico hubiera sido no dormir,
no apagar la luz, irse a otro lado, pero supongo que es la curiosidad lo que invade a todos los personajes irracionales de las películas de miedo, y en este caso a mí. Apagué de nuevo la luz, y esta vez no solo era una persona, eran tres personas que lloraban, gritaban, se empezaban a formar más figuras, la sala empezaba a llenarse, empecé a escuchar, yo era madre, yo era un esposo, un padre, un hijo, una hija, las voces eran demasiadas, empecé a gritar, no podía más, era demasiado ruidosas las voces, era desesperante, era triste, y yo no podía hacer nada. La puerta se abrió de par en par y encendieron la luz, era el R mayor. ¿Qué chingados te pasa? Estoy suficientemente cansado para estas mamadas, si no vas a dormir, mejor sal y ayúdanos. Salí y vi la cara de mi compañero que había dormido en la sala de choque antes que yo. Sin decírmelo, me decía que él también lo había vivido. Me senté a su lado y me dijo, ignóralos, si no, no dormirás nada. Al principio es difícil, pero créeme, te acostumbras. El residente entró a la sala de choque para dormir. Me quedé viendo la ventana para ver si encendía la luz, pero no hubo ningún ruido. Durmió la hora entera. Todavía no logro dormir en la sala de choque, ya que con cada paciente que entra y no sale, noto cómo la sala se vuelve más pequeña y habitan más personas, que realmente no se fueron. Así llegamos al final de esta historia de terror, que para mí es una de las más tétricas que hemos narrado en el canal. Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que en los hospitales se guarden las almas de aquellas personas que no vieron un mañana? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like y suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima y disfruten de sus pesadillas. Hasta luego.